Listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buena tarde a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo espero que este fin de semana que transcurrió entre que nos despedimos el viernes y este momento, pues haya sido de buena jornada tanto en lo familiar como en lo personal, haya sido exitosa, haya sido muy, muy buena jornada y que todos estén con salud, todas estén también con mucho ánimo. Y pues vamos a continuar, si ustedes no tienen inconveniente, lo referente a los sujetos o titulares de la acción procesal electoral, que es la temática. Pero hemos observado que se tienen otros temas colaterales, sobre todo algunos que son propios de la teoría general del proceso, pero que son aplicables obviamente también a la materia del proceso judicial electoral. Entonces, pues, ¿se acuerdan ustedes que ya en los últimos momentos, cuando ya nos íbamos a despedir, hablábamos de legitimación y personería? La legitimación como esa facultad que tenemos para poder participar en un proceso judicial de cualquier naturaleza, incluyendo, claro, lo electoral. Es decir, la ley me da los presupuestos para que yo en lo particular, pueda intervenir en ese proceso. Por ejemplo, yo soy el ciudadano que se queja de una afectación a mis derechos político-electorales. Por ejemplo, se me niega el registro para candidato a un cargo de elección popular, por ejemplo, una diputación. Y yo, según yo, cubro los requisitos y estoy en tiempo y todo, pero me lo niegan tal vez por descuido, tal vez por equivocación, tal vez por arbitrariedad. Bueno, pues voy a interponer mi juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y será el tribunal en la sala que corresponda quien tenga la palabra. Entonces, mi calidad de ciudadano me está legitimando. Pero la personería es la comprobación precisamente de que tengo esa legitimación. Por ejemplo, yo pues me tendría que identificar con mi credencial para votar con fotografía. Si la tengo y es buena, no es apócrifa, no es falsa, con ello queda demostrada mi calidad ciudadana. Ya otra cosa es que los documentos que estoy entregando como parte ya del proceso sean adecuados o inadecuados, o sea, ¿qué valor le va a dar el tribunal a esos documentos como mi acta de nacimiento, como mis acreditaciones académicas o lo que quieras? Bueno, pues eso ya es cuestión del tribunal. Pero lo que me va a dar la personería, o sea, la prueba de que yo soy un ciudadano, es mi credencial para votar con fotografía. En cambio, si me ostentara, como decíamos, como representante del partido A, pues aparte de mi credencial tendría yo que mostrar mi nombramiento debidamente documentado de que soy efectivamente representante de ese partido. Y decíamos, esa es la personería. O sea, los documentos o las pruebas de que yo tengo legitimación en un proceso judicial. Y que está muy mal decir que acredite mi personalidad, porque yo como ser humano no tengo que acreditar mi personalidad. En los tiempos que corren, todo ser humano es persona. Entonces me estás ofendiendo cuando me pides que acredite mi personalidad. Lo que sí tienes facultad como autoridad, cualquier autoridad que sea, es a que yo demuestre mi personalidad. Ahora bien, bueno, esto ya lo habíamos analizado. Vamos a arrancar de aquí para continuar. Ahora vamos a ver la conexidad y la litispendencia.
Ambos términos son netamente procesales y se pueden aplicar a cualquier tipo de proceso civil, o penal o mercantil, y desde luego a lo electoral también. Conexidad reúne dos o más procesos con el objeto de que todos se integren en un solo juicio y sean resueltos en una sola sentencia. Así se evitan sentencias contradictorias sobre el mismo litigio y se impide la existencia de más de un proceso para una misma controversia. Es decir, esto lo vemos ya en la vía de los hechos, en el fenómeno procesal o procedimental que llamamos acumulación. Te voy a poner un ejemplo dentro del campo de lo electoral. Resulta que ahora que vienen las elecciones de 24, muy importantes, vamos a tener, entre otras actividades previas a la jornada electoral, pues antes de ella hay muchos actos que deben realizar las autoridades, los ciudadanos, en fin, todos los partidos políticos, claro. Entonces, mira, uno de esas actuaciones que debe llevar a cabo la autoridad, el instituto, es el determinar en dónde se van a ubicar las casillas, que son muchísimas, son miles de casillas en todo el territorio nacional. Entonces se determina en un distrito electoral federal la ubicación de una determinada casilla. Y hay lugares que están permitidos y lugares que están prohibidos para instalar casilla. Por ejemplo, no puede ser en un templo de ningún credo religioso, no puede ser en un centro de bebidas alcohólicas, no puede ser, en fin, hay lugares donde no pueden instalarse las casillas. Y se termina instalando en una casa particular, donde pues, la persona está de acuerdo que se instalen ahí. Nada más que, pues, esa casa pertenecía a una persona que no tenía nada que ver con el proceso electoral. Sin embargo, yo, partido político, me entero que cuando ya estábamos próximos a la jornada electoral, eh, resulta que esa propiedad la vendió su dueño original a una tercera persona. Se hicieron todos los trámites notariales, todo lo que hay que hacer, y la propiedad pasó a manos de esa persona. Pero esa persona es uno de los candidatos a cargo de diputación, por ejemplo. Desde luego ya no puede quedar instalada la casilla ahí. Entonces, inmediatamente que me doy cuenta y que tengo prueba de ello, que tengo forma de demostrarlo, interpongo un recurso de revisión que debe conocer y resolver el propio instituto. Dentro de los medios de impugnación que se establecen en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, solo uno de ellos conoce y resuelve el instituto. Es entonces un medio impugnativo de carácter administrativo, porque el INE no es una autoridad jurisdiccional, sino una autoridad administrativa. En el INE no se hace justicia, se hacen elecciones. La justicia se hace en el tribunal electoral en cualquiera de sus salas. Entonces yo interpongo mi medio de impugnación, pero faltan 5 o menos días para el de la jornada electoral. Y la general del sistema de medios de impugnación en materia electoral dice, todos los recursos de revisión que se interpongan 5 días dentro de los 5 días anteriores al de la jornada electoral, deberán ser de inmediato enviados a la sala del tribunal que le corresponda por jurisdicción geográfica, para que si guardan relación, conexidad, ¿sí? Con un juicio de inconformidad, se resuelvan ambos procedimientos
en una misma sentencia. Entonces, fíjate qué interesante. Yo interpongo mi medio de impugnación, mi recurso de revisión, ya no le dan cabida a que se le sustancia y se le resuelva, sino de inmediato lo envían. Ponte que la jurisdicción le corresponde a la sala regional de la Ciudad de México, la cuarta circunscripción plurinominal, porque estoy hablando de un lugar aquí en la Ciudad de México. Entonces, viene la jornada electoral y precisamente en esa casilla observamos que hubo muchísimas irregularidades y algunas muy graves que pueden dar lo que llaman determinancia, o sea, que pueden en un momento dado anular toda la votación que se recibió en esa casilla. O sea que todos los votos que llegaron ahí, todos los ciudadanos y ciudadanas que votaron ahí, pues en balde, porque se va a anular todo lo actuado. Entonces, yo ahora como partido político interpongo mi juicio de inconformidad ante la sala de la Ciudad de México, la cuarta circunscripción. Y en mi escrito aduzco a los señores y señoras magistradas que integran el pleno de esa sala y les digo, ahí en la Secretaría General de su sala obra el expediente tal, el recurso de revisión tal, o el numeral que le dieron, sí, para controlar el expediente, que guarda relación con lo que ahora estoy reclamando en el juicio de inconformidad. Es decir, yo ya advertía que esa casa no se podía instalar la casilla, y sin embargo, pues, se instaló, y ahora veo que se hicieron ahí muchas cosas negativas. Otra cosa que yo lo puedo aprobar. Entonces, la ponencia a la que le toca resolver mi juicio de inconformidad solicita a la Secretaría General de la Sala que le entregue el expediente de ese recurso de revisión y lo acumula, o sea, lo anexa, por así decirlo, lo une al expediente y dará una sentencia en el sentido que tú quieras. Pero al dar la sentencia resuelve tanto el recurso de revisión como el juicio de inconformidad porque guardó conexidad. Es el propio interesado el que debe aducir esa conexidad, no los magistrados. O sea, los magistrados no van a hacer una labor de investigación a ver si hay un expediente de revisión que guarde relación con los de inconformidad. Eres tú el que tienes que alertar. A lo mejor tienes razón, a lo mejor no. ¿Qué tal que no tiene nada que ver? Pues te contestarán en la demanda diciendo respecto a la solicitud de acumulación por conexidad del recurso de revisión tal, no procede por A, B, C y D. Y ahí te explican que no tenía nada que ver con el juicio de inconformidad que ahora tienes. Cuando terminan todos los juicios de inconformidad de resolverse, en la última sesión de esa sala de mi ejemplo, la sala Ciudad de México, quien funge en la Secretaría General de la sala va a decir, después de que ya resuelvan todos los casos de inconformidad, señores, señoras magistradas, en la Secretaría a mi cargo obran los expedientes tal, digamos unos 4 o 5, que no tuvieron o no se reclamó una conexidad con ningún juicio de inconformidad. Bueno, pues a su disposición. Y seguramente los magistrados, amparados en lo que dice la ley al respecto, dirán pues que se archiven como asuntos total y definitivamente concluidos, salvo que al ver cada uno en lo particular, sí no guarda relación con uno de inconformidad, pero sí hay que resolverlo porque afectaríamos a otra persona, si al que interpuso el recurso de revisión. No tiene nada que ver con la elección. Bueno,
Esto por jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí vemos la conexidad. Ahora, ¿qué es la litispendencia? La litispendencia se presenta cuando existe una controversia pendiente de resolución y se presenta otra con identidad de sujetos, objeto o litigio. Es decir, todavía no terminamos de resolver un asunto y esos mismos actores y en las circunstancias similar pueden presentar algo que viene a también tener relación o vínculo con lo anterior. Igualmente se debe acumular y resolver todo en bloque para no llevar pues dos o más expedientes que incluso podrían resolverse en sentido diferente, lo cual pues sería muy preocupante que el tribunal diera una sentencia y en otro muy similar diera una sentencia diferente. En este caso, lo único que yo quiero advertirles es que aquí ocurre un poco como los pacientes médicos. Por ejemplo, yo puedo tener los mismos síntomas de enfermedad que tú y podemos pues coincidir muchísimo. Sin embargo, a mí me recetan de otro modo o me diagnostican de otro modo. ¿Y por qué dices? O sea, el mismo médico que me vio a mí, que me diagnosticó en un sentido, me dio un tratamiento así. Tú que tienes los mismos síntomas, te está diciendo otra cosa. Ah, pero toma en cuenta todo el contexto, ¿sí? Tú eres diabético, yo no soy diabético, pero en cambio soy cardíaco. Y entonces lo que a ti te puede beneficiar, a mí me puede poner en un trance muy delicado de salud, o al revés. Por eso, aunque los síntomas son los mismos, pues el tratamiento va a ser diferente. Esto lo digo porque, aunque aparentemente lo mismo que se sucedió en el asunto A sucede en el B, se pueden dar resoluciones distintas, pero tendrías que conocer los dos casos porque tal vez hay alguna diferencia en ciertos datos, en ciertas circunstancias que cambian el panorama. Claro, la gente que no conoce el derecho o no ha visto el expediente ni lo entiende, dice, oye, pero es lo mismo, ¿y cómo aquí el tribunal dijo una cosa y aquí dice la otra? No, pues habría que ver el expediente para que te des cuenta que aparentemente eran similares, pero no lo son. Igual que tú y yo, presentábamos los mismos síntomas, pero no nos pueden dar el mismo medicamento porque a mí me pondrían en un trance muy grave, a ti no, o al revés, porque además tenemos otras patologías. Ahora bien, pasamos ahora al interés jurídico, que muchas veces se menciona. No tiene interés jurídico o sí tiene interés jurídico. Se menciona en las sentencias de cualquier índole, desde lo electoral. Y es el derecho que tiene el actor para presentar un medio de impugnación o el tercero interesado para intervenir en este. Interés jurídico, en pocas palabras, significa que lo que se resuelva en este proceso afecta mi esfera de derechos. Haz de cuenta que aquí en esta aula donde estoy fuera mi esfera jurídica. Aquí están mis derechos, mis obligaciones. Entonces, lo que puede pasar en un proceso me afecta. Me van a traer aquí otros muebles que me van a impedir ya el paso o me van a quitar algunos que me van a quitar también pues la comodidad de utilizarlos. Se altera mi esfera jurídica. Entonces tengo interés jurídico, me afecta. Cuando tú me preguntas a ti qué te va, como de que no, sí me afecta lo que se decida. Y afectar, entiéndelo no solamente como algo malo, sino también como algo bueno. Te digo, en un momento dado me pueden otorgar un derecho que ahorita no tengo declarado, o al contrario, me pueden quitar un derecho. Ese es
el interés jurídico y desde tiempo inmemorial, desde las primeras civilizaciones del mundo, ya en el derecho romano, por ejemplo, se pedía que para entrar como parte a un proceso judicial se demostrara tener interés jurídico. ¿Sí? Yo les puse, creo, un ejemplo el viernes pasado. Les decía, yo vengo a demandar el divorcio de Roberto y Maricela. Entonces me dicen, ¿ustedes Roberto? No. Bueno, supongo que tampoco Maricela, ¿no? Desde luego que no. Entonces, ¿de qué? No, pues es que son mis vecinos y me angustia que están peleados. Usted en ese matrimonio no tiene interés jurídico. Solamente Roberto y Maricela serían los que se afectaran por el divorcio. Entonces tienen que venir ellos o a través de sus representantes, pero usted no tiene interés jurídico. Ahora bien, eh, por otro lado, tenemos los intereses difusos, porque en el ejemplo que he dado es muy claro. Si yo fuera el Roberto, sí me interesaría que se me divorcie de Marisela, porque mi relación con ella ya no es correcta. O al revés, ella ya quiere el divorcio porque ya no está a gusto con nuestro matrimonio. Entonces, ella o yo sí podemos interponer el divorcio. Pero ahí hay un interés directo de uno y del otro, de ella y de mí. Pero a veces el interés puede ser difuso. O sea, que se expande hacia otras personas. Veamos cuál es el interés difuso. Es el derecho de un sujeto o sujetos de presentar un medio de impugnación sin que el acto o resolución impugnado afecte directamente a sus intereses particulares, sino porque afecta a los intereses comunes de todos los miembros de la comunidad a la que se pertenece. Entonces yo sí puedo interponer un medio impugnativo aduciendo intereses difusos. Esto pasa mucho entre nosotros en materia electoral cuando se habla de los derechos de los pueblos y comunidades originarias, de las personas que integran pueblos y comunidades originarias. Entonces, es una comunidad, son varias personas, y una de ellas presenta en nombre de toda la comunidad ese medio de impugnación, porque lo que se decida afecta a la comunidad. En consecuencia, si pensamos con lógica, pues nos afecta en lo individual a cada uno. Si todos nos vemos afectados, pues entonces, obvio, cada uno de nosotros también se afecta. Por eso alguien toma la representación y interpone el medio impugnativo correspondiente. Ahora bien, estamos hablando de los titulares de la acción electoral o procesal electoral, para ser más exactos. Y entonces tenemos, ya viéndolo así con mayor detalle, como en el microscopio, que le mueves un tornillo y pues aparecen algunas cosas, pero le sigues moviendo los lentes y llega el momento que aprecias hasta los detalles más pequeñitos, los que no se apreciaban a primera vista. Mira, por ejemplo, pueden ser las coaliciones, las candidaturas, las propias autoridades, los pueblos y comunidades indígenas. Las coaliciones representantes, representando o como representación derivada del convenio. Esto sale a colación porque hablamos de los intereses difusos. Entonces, en una coalición que es una unión de partidos para fines electorales, ahora es muy frecuente las coaliciones. Entonces se une el partido A con el C y el D y van a postular al mismo candidato a puesto de elección. Tienen que firmar un convenio entre estos partidos. Pueden ser dos partidos o más. Y entonces hablamos de coalición, ¿sí? O sea, son aliados, son coaliados. Casi es un pleonasmo, porque co significa dos, como cuando dices coautor, o aliados, porque aliado también implica unión.
Entonces casi es como una palabra pleonástica, pero así lo reconoce la ley coalición. Entonces, en el convenio se pactan muchas cosas, pero entre ellas está la representación jurídica. ¿Cómo convinieron que cada uno se autorrepresente o que alguno represente a toda la coalición? Y entonces serían titulares de la acción electoral. Pero también puede ser, por ejemplo, en las candidaturas, tanto independientes como de partido. La candidatura independiente, pues entendemos cuál es el motivo por que se le llama así. Recuerden ustedes que en la candidatura independiente no hay postulación partidista ni de coalición, sino el solo sujeto se está candidateando. Claro, hay muchos requisitos que debe cubrir para tener ese nivel y muy difíciles de obtener, pero el nombre de independiente, yo en lo particular me parece pues cuestionable, porque lo contrario de independiente es no independiente. Y entonces los candidatos que van por partidos políticos, pues que no son independientes también, claro que lo son. ¿Sí? Lo que sucede es que lo está postulando un partido y ellos hablan de acuerdo a la plataforma de su partido. Eso lo entiendo. Pero decir unos son independientes y otros no son independientes, eso como que pega, porque quiere decir que entonces pues no tienen independencia de sus ideas. No sé si me acabo de entender. Entonces, podría hablarse de partidista y apartidista, ¿sí? Entonces sí, entiendo que no tiene partido, pero bueno, así lo reconoce la ley, así se llama y tenemos que respetar lo que diga la ley. Solamente digo que ese término no me parece pues muy acertado. Es una candidata independiente, entonces las demás candidatas no son independientes. Pues sí, sí, claro que son independientes. Lo que sucede es que están postuladas por un partido político. Ahora bien, las autoridades también pueden interponer medios impugnativos. Esto pareciera extraño, pero sí pueden hacerlo. Les comentaré un ejemplo hacia el paso para que no nos quedemos con duda. Hay una figura dentro de los medios impugnativos que no está en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Creo que ya hablé de él, el juicio electoral. Ese juicio, como lo van a ver ustedes en su diplomado, nació de una decisión del tribunal y vía jurisprudencia se ha quedado para permitir que la cadena impugnativa que se inicia en una jurisdicción local, por ejemplo en el estado de Sinaloa, pues no llegue un momento que ya tiene un tope, sino que pueda acceder a la jurisdicción federal. Esa fue la idea, y concretamente en procedimientos sancionadores. Ahora la cobertura del juicio electoral se ha ampliado mucho. Nació para los procedimientos sancionadores. Yo allá en Sinaloa interponía mi procedimiento especial sancionador, mi PES, caminaba y pues no me era positivo, me daban una resolución contraria y pues ahí terminaba cuando el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa decidía que no tenía yo razón y ya no había camino. Ahora, a través del juicio electoral, yo puedo continuar hacia la jurisdicción federal. Hay muchos fundamentos para esto, en fin, ya se platicará de esto en detalle. Pero fíjate que ya en esa amplitud de cobertura, tenemos un caso muy interesante. En el estado de Tamaulipas, el Tribunal Electoral de ese estado se quejó mediante juicio electoral de que el Congreso, allí en Ciudad Victoria, la capital, trataba de nombrar a un contralor, desde luego por disposición de la Constitución y las leyes de Tamaulipas. Los magistrados de aquel tribunal manifestaban
que no había fundamento para ello porque esas disposiciones locales, la Constitución y la ley, eran contrarias a la Constitución y pedían a la Sala Superior, que era la competente para este caso, que no aplicara esas decisiones. Y entonces, bueno, son las propias autoridades, los magistrados, que dicen que el nombrar a un contralor ajeno a la institución afecta la autonomía con que deben conducirse los tribunales electorales locales. Por ahí van los argumentos y ganaron en las autoridades su posición y quedó sin efectos lo actuado por el Congreso de Tamaulipas. Esto lo van a ver cuando vean juicio electoral dentro de algunas sesiones adelante. Pero viene el cuento para que veas que sí, las autoridades, es un ejemplo, las autoridades pueden interponer un medio impugnativo. Y por ejemplo, también los pueblos y comunidades indígenas, a lo que ya me referí, pueden tener una representación en alguno de los miembros de esas comunidades. Ahora bien, los sujetos procesales pueden ser entonces una autoridad o un partido político. Aquí están actuando en esta lámina como responsables, como demandados. Puede ser una autoridad o un partido político. La autoridad, pues no nos causa ruido porque sí, la autoridad puede cometer actos o emitir resoluciones que afecten nuestros derechos. Eso es muy frecuente. Siempre en el expediente se habla de la autoridad responsable. Pues sí nos quejamos de lo que hizo la Junta Local Electoral en Aguascalientes o nos referimos al Registro Federal de Electores, en fin, autoridades. Es frecuente que nos quejemos de los actos de las autoridades. Otra cosa es que tengamos o no razón, para eso es el proceso, eso se va a dilucidar el proceso. Pero los partidos políticos los podemos llevar a juicio electoral, a una vía impugnativa electoral. Ahí hay un problema porque los partidos políticos no son autoridades. Un partido político tiene otra naturaleza, ¿sí? Es un ente de interés público y toda su naturaleza está plasmada en la Constitución, en el artículo 41 y en la Ley General de Partidos Políticos. Pero en ningún momento se dice que un partido político sea autoridad. Al principio, allá por 2003, el tribunal por jurisprudencia determinó que sí era demandable un partido político por actos que hubiera realizado en afectación a sus propios partidarios, a sus propios afiliados y a personas incluso que no son sus afiliadas, sin que esto le dé la categoría de autoridad, porque nunca lo va a hacer. Eso fue al principio mediante jurisprudencia, pero la tal jurisprudencia fue tomada por el legislador en alguna de las reformas y lo impactó ya en el texto de la ley. Entonces ahora ya no necesito ni siquiera acudir a esa jurisprudencia, sino que la propia Ley General del Sistema de Medios, ya reformada de hace algunos años, permite que se responsabilice a un partido político en un proceso sin que esto le permita a ese partido considerarse como autoridad. Entonces aquí no se puede hablar de autoridad responsable, sino de partido político o instituto político responsable. Responsable lo es, a lo mejor hasta se demuestra y tendrá que pues cumplir con la sentencia que establezca el tribunal, pero en ningún momento es autoridad. Así que esa situación, por eso, pues habría que tener cierto cuidado. Esto fue a partir de la reforma legal de 2008,
un órgano partidista es sujeto responsable en un medio de impugnación, pero fíjate, dice sujeto responsable, no autoridad responsable. Entonces, allá por 2003 empezó a fungir la jurisprudencia del tribunal, porque la ley se refería nada más a autoridades electorales. Pero ya después, en 2008, se hace una reforma a la Ley General del Sistema de Medios y ya queda impactado que sí podemos demandar a un partido político en un proceso electoral, sin que esto le conceda al partido la calidad de autoridad. En consecuencia, ya ahora, cuando estamos tanto litigando como resolviendo un medio impugnativo, ya no tenemos que hablar de esa jurisprudencia de 2003, sino directamente de los artículos, las disposiciones emanadas a raíz del 2008. Ahora, seguimos con partidos políticos. Dice, pueden interponer en los siguientes medios de impugnación como actor o como tercero interesado los partidos. Y mira, pueden intervenir en muchos, por ejemplo, en el recurso administrativo de revisión, en el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio de revisión constitucional y el recurso jurisdiccional de revisión. Aquí hay 2 veces recurso de revisión, pero uno dice administrativo en la parte superior y en la última, en el inferior, recurso jurisdiccional. Esto se refiere primero a esos recursos de revisión que se interponen en los 5 días previos al de la elección, que dijimos no se van a resolver en el instituto, sino se envían, en mi ejemplo, a la sala Distrito Federal antes, hoy Ciudad de México, y ahí si hay conexidad con un juicio de inconformidad, se acumularán. Entonces sería cuando el recurso de revisión se volvería jurisdiccional. Y cuidado con los recursos administrativos de revisión, porque en la Ley General de Medios hay solamente un recurso de revisión, pero en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hay varios recursos de distinta índole que son de carácter administrativo, que conoce y resuelve el Instituto Nacional Electoral o, en su caso, el organismo público electoral, el OPLE correspondiente de Chihuahua o de Nayarit. Esto ahorita no lo vamos a ver porque obviamente nos llevaría a un tema que no nos compete esta tarde, pero dentro de tu diplomado vas a ver el recurso de revisión administrativa y ahí se te va a hablar de esos otros recursos que no están en la ley de medios, sino en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero son recursos de distinta denominación que conoce y resuelve la autoridad administrativa. Pero lo dejamos así en suspenso. Durante algunos días vas a andar con la angustia. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Bueno, no te preocupes. El primer recurso que vas a ver de la ley de medios, después de que pase todo lo teórico, o sea, esta parte que estamos desarrollando y después el tribunal electoral, su historia, su organización, etcétera, ya empezamos a ver en el diplomado los medios de impugnación en particular y el primer es el de revisión. Y entonces ahí tendrás oportunidad de verlo con calma y con las leyes en la mano, tanto la ley de medios para el recurso de revisión y para los otros recursos de carácter administrativo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bien, ahora los candidatos postulados por partidos políticos, que es lo correcto, no candidatos no independientes, ¿verdad? Sí, lo correcto es que son postulados por el partido, pero la independencia siempre la van a tener, son seres independientes, responsables de sus propios actos, y cualquier candidato independiente. Veamos esos candidatos postulados por partido, o sea, candidatos partidistas.
Ellos están bajo la bandera, bajo el apoyo de un partido político determinado o de una coalición. Solo pueden intervenir por su propio derecho como actor o tercero interesado en casos de inelegibilidad en los siguientes medios de impugnación: juicio de inconformidad y recurso de reconsideración. ¿Y cómo está eso? Pues sí, porque cuando, por ejemplo, ganan la elección, se hace de nuevo revisión de todos sus documentos, su currículum y documentos, porque ya van a ocupar el cargo. Y entonces, bueno, podría encontrarse que no cumplen requisitos de elegibilidad. Entonces ahí sí pueden ellos actuar por su propio derecho como actores, aduciendo, claro, que sí cubren requisitos y mostrando las evidencias de ello. Otro problema es que esas pruebas sean buenas o no, pero bueno, ellos tienen ese derecho en estas circunstancias. Entonces lo harían en juicio de inconformidad ante la sala regional correspondiente, la sala Jalapa, la sala Monterrey, y aún podrían hacerlo en recurso de reconsideración. En recurso de reconsideración, cuando pasen como una segunda instancia a la sala superior. En caso de que un partido político sea el actor o el tercero interesado, el candidato solo puede actuar como coadyuvante. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? El que ayuda. Y hasta dijimos, oye, pues eso no está muy bien, porque el primer interesado es el candidato. Tú ponte en el caso. Te postuló un partido para ser diputado. Y pues, según tú ganaste la elección y ahora pues se le dio el triunfo a otra persona. El partido político puede hasta no desear intervenir por alguna razón política, pero para ti es tu diputación, es la oportunidad que tienes, no se te va a presentar otra mañana. O sea, no, las diputaciones no las andan ofreciendo en el súper, ¿verdad? Entonces, pues era tu oportunidad, para ti es mucho, muy importante. Y sin embargo, la ley te da la categoría de coadyuvancia. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. En cuanto a los candidatos independientes, pueden intervenir por su propio derecho o a través de representantes como actor o como tercero interesado en todos los medios de impugnación, salvo en el juicio de revisión constitucional electoral. Entonces, sobre los demás medios impugnativos sí pueden actuar. Los sujetos procesales, los ciudadanos, las ciudadanas, claro, pueden intervenir en los siguientes medios de impugnación como actor o como tercero interesado. En el recurso administrativo de revisión, como en mi ejemplo, que yo dije, oiga, esa casa ya no puede ser lugar para una casilla porque ahora es propiedad de uno de los candidatos. También en el recurso de apelación. Desde luego en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Si no me quieren extender mi credencial para votar, y yo considero que eso es injusto, bueno, pues voy a interponer mi JDC si no me quieren registrar como candidato y según yo cumplo los requisitos. Es evidente que ahí puedo interponer, pues para eso es ese juicio, la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y también el recurso jurisdiccional de revisión, ¿sí? O sea, aquellos que va a conocer y resolver el tribunal, que son los de los 5 días. Otros sujetos procesales. Aquí pues pueden ser muchos, porque la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación nada más señala algunos, pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando habla de procedimientos sancionadores, pues prácticamente se puede sancionar a todo el mundo.
Y entonces esas personas sancionadas por infracciones a la ley tienen derecho a impugnar. Por ejemplo, los aspirantes y precandidatos a cargos de elección popular, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, los observadores electorales, los servidores públicos, los notarios públicos, las agrupaciones políticas, los ministros de culto religioso, los extranjeros y cualquier persona física o moral. Cuando dice cualquier persona física y moral, pues cualquiera de nosotros puede ser, cualquier persona física o moral. Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a pensar un ministro de culto religioso al que se le acusa de que el día de la jornada electoral, en la homilía estuvo hablando a favor o en contra de cierto partido, de ciertos candidatos, pues eso no está permitido en la ley y es acreedor a una sanción y a una sanción grave. Pero también tiene el derecho de defenderse. A lo mejor puede aducir que él no hizo esa conducta. En fin, veríamos los puntos de vista del sancionado. Se le está sancionando porque en su rol, en su carácter de ministro de culto público, pues violó la normatividad que le impide hablar abiertamente de estas cosas. Mucha gente dice al respecto, pero oye, eso es violatorio a un derecho humano. Él, aparte de ser sacerdote, es un ser humano y tiene libertad de expresión. Sí, pero la propia Constitución y las leyes se lo impiden para estos efectos. Entonces está cometiendo una violación y puede ser grave y habrá sanción. Pero también tiene derecho a defenderse, igual que tiene una razón suficientemente jurídica que lo exima de este asunto. Bien, entonces, en cuanto a otros sujetos procesales, pueden ser todos porque dice cualquier persona física o moral. De tal manera que ahí, por ejemplo, como estos concesionarios y permisionarios de radio y televisión, transmitiendo mensajes, transmitiendo propaganda, etcétera, podrían incurrir en violación. Muchas veces se consulta al Instituto Nacional Electoral y hasta el Tribunal Electoral. Se le han consultado los concesionarios. Oye, tú que eres autoridad electoral, ¿puedo decir esto? ¿Puedo exhibir aquello? No me vaya a meter en un problema, ¿verdad? Sin quererlo. Entonces, antes de proyectar o antes de transmitir, te pregunto, ¿esto no tiene problema frente a la ley o sí? Sí, porque podrían ser sancionados y ellos no tienen necesidad de ser expertos en materia electoral. Entonces, si tú como autoridad, ya sea el INE o el tribunal, me dices, no, eso podría caer en esta situación, pues olvídalo a un lado. O me dices, sí, transmítelo, no tiene problema siempre y cuando esté dentro de esta pauta. Entonces, muchos, en el temor de no ser sancionados, llegan a consultar antes de actuar, antes de transmitir. Ahora bien, la prueba. Aquí llegamos a un asunto medular, el cerebro del proceso, la prueba. El conjunto de pruebas lo llamamos probanza. Y es esencial. Lo que no se prueba, pues no existe. Sí, judicialmente no existe. Por eso es necesario tener pruebas. Hay muchos tipos de prueba. Testimonial, documental, pericial, muchos. Desde luego la documental pública, la documental privada, en fin. Pero hay que tener pruebas. Si de algo no tienes pruebas, ese algo no existió. Mira, primero veamos el objeto de la prueba, o sea, la prueba, ¿para qué? Bueno, la prueba contesta a qué se prueba. ¿Qué es lo que quieres probar? Son objeto de la prueba los hechos controvertidos. Tú dices A y yo tengo la versión B.
No lo son el derecho. El derecho no se aprueba, el derecho nada más se cita, ¿sí? Artículo tal de la Constitución. ¿Se acuerdan que esto originó incluso una pregunta en este mismo grupo, verdad? De que el derecho nada más se debe citar, lo que decían los romanos, dime los hechos y te digo el derecho. Entonces, el derecho no se prueba, solamente se hace referencia en el artículo tal de la Constitución o de la ley fulanita, se expresa lo siguiente. Tampoco los hechos notorios o imposibles son dos cosas diferentes. Los notorios son de los que no tenemos duda. Por ejemplo, en mi escrito de demanda del medio impugnativo, por ejemplo, en un juicio de inconformidad, yo digo, la jornada electoral se llevó a cabo el domingo tal de julio. No tengo que probarlo. Todos sabemos que ese día fue el día de la jornada y ahí está la convocatoria. Yo no tengo que anexar la convocatoria para que vean que ese día fue, porque ese es un hecho notorio. Tampoco aquellas cosas que son imposibles de realización. Imagínate, estoy exagerando, claro. Digo que en medio de la jornada electoral bajó una nave espacial y unos sujetos de otro planeta se robaron las urnas. Bueno, esto como comedia pues está simpática, pero obviamente son cosas imposibles. Entonces, no se prueban las cosas que son hechos notorios, que a todos nos consta, ni tampoco las cosas imposibles. Los hechos que hayan sido reconocidos, pues ya lo reconoció la parte que estás demandando, para que lo demuestres, ¿sí? El instituto dice, sí, efectivamente se decretó esto, sí, yo emití este acuerdo, se publicó en el diario oficial en tal fecha, para que lo demuestre. Pues el mismo instituto está diciendo que sí lo publicó. Ahora bien, eso es entonces el objeto de la prueba. ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Y qué es lo que no debo probar? No tengo necesidad de hacerlo. Ahora, la carga. ¿Quién va a probar? ¿Sí? ¿Quién tiene que probar? ¿A quién le viene la carga? Entonces, es la atribución impuesta por la ley para que cada una de las partes proponga y proporcione la prueba que confirme sus afirmaciones de hecho. Fíjate, las cosas ocurrieron, los acontecimientos ocurrieron y ya. Yo vi algo, tú viste lo mismo, pero tienes otra versión. Entonces, cuando yo digo que esto pasó, es mi verdad, mi apreciación. Tú puedes tener del mismo hecho una apreciación diferente. Entonces tenemos dos o tres o más versiones de lo que ocurrió. ¿Cuántas veces hasta en plática de familia, de amigos, decimos, fíjate que pasó esto y esto, y dice otra persona, oye, eso yo no lo vi, eso no lo aprecié, a mí me pareció diferente, y estábamos presentes los dos, pero cada quien tomó la actividad o la actitud de diferente manera. Uno es muy observador y advirtió esto, el otro no se dio cuenta. Y estuvieron ahí frente a la persona que habló o que gesticuló. Cuando vamos a ver una película, tú sales encantado, dices que es una obra de arte, que está muy bonita, que tiene un gran mensaje, y otra persona le pareció aburrida, le pareció gris, intrascendente, y era la misma película. Entonces, de una misma realidad podemos tener versiones distintas. Incluso dónde estabas ubicado, estabas de frente o viste de un lado, en fin. Se apreciaron detalles que yo no aprecié. Por eso cuando yo voy con el juez y le digo lo que pasó en mi escrito, es mi versión. Y no soy mentiroso, no soy una persona de mala fe. Yo digo mi versión. Y entonces la prueba es precisamente con el objeto
de que yo demuestre que lo que afirmo ocurrió. Acuérdate que el juez no estuvo presente. Él sabe de lo que pasó por lo que tú dices y lo que dice la otra parte. De ahí puede él formarse un criterio, pero él no estuvo presente. Entonces, la carga de la prueba consiste en aportar al juez las evidencias de tu afirmación, de tu punto de vista, como lo hará también tu contraparte aportando las suyas. Está obligado a aprobar el que afirma. Yo digo, el señor candidato no es mexicano. El señor tiene la nacionalidad colombiana. Y lo voy a demostrar. Tengo el acta de nacimiento y no hay un registro que lo acredite como mexicano por naturalización. Entonces, si es Colombia, bueno, yo estoy afirmando que tengo que probarlo. También debe probar el que niega cuando su negativa envuelve una afirmación expresa. ¿Se acuerdan mi ejemplo? Se los puse. Tú dices, el señor estuvo ahí en la plaza donde se cometió el homicidio, en la plaza comercial. Era sábado, 6 de la tarde. Y te digo, no, yo no estuve en ese lugar a esa hora. Yo estuve en Tuxtla Gutiérrez. Ah, fíjate, entonces son dos cosas. Primero, niego. No. Luego digo, yo estaba en Tuxtla Gutiérrez. Pero ahí ya hay una afirmación, pues tengo que probar. Y ya les dije, pues con mi pase de abordar, salí el día anterior, el viernes, hacia Tuxtla Gutiérrez en el vuelo tanto, aquí está mi pase de abordar con mi nombre y todo, y cancelado ya el pase de abordar, y mi regreso a la Ciudad de México, que fue el domingo. Y tengo la factura del hotel, los días que ocupé en habitación en tal hotel. No podía estar en Tuxtla Gutiérrez a la vez en el lugar del crimen. Bueno, porque yo afirmé, ¿sí? Esto ya lo habíamos comentado en su momento. Se me figuró, tal vez si es cierto que alguien quería levantar su mano o accionó su manita o algo así, ¿no? Bueno, si esto sucede, puede interrumpir al ratito, no hay problema. Ahora, el procedimiento probatorio, ya sé lo que es la carga de la prueba y el objeto de la prueba. Ahora voy a ver las etapas respecto a la prueba, el procedimiento probatorio. Primero, ofrecer, decirle al juzgador, tengo estas pruebas. Es la proposición de las pruebas y corresponde a las partes. Una vez que se ha ofrecido la prueba, viene la admisión o el desechamiento. Lo lleva a cargo el juzgador tomando en cuenta lo idóneo o la falta de elementos de las pruebas para acreditar los hechos controvertidos. El juzgador, en cualquier materia, y pues también en lo electoral, dice, te admito la prueba. Es de las pruebas que permite la ley. Me parece que esta prueba es buena, es idónea. Con ella sí puedes demostrar lo que dices. Esta no te la admito, pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Por eso fijamos la litis. Establecemos qué es lo que queremos resolver. Y solamente las pruebas que ayuden a resolver. Bien. Entonces se aceptan o se desechan algunas pruebas. Y luego viene el desahogo, el que ya el juez se introduzca la prueba, la haga suya y vea en qué consiste. Entonces, pues una vez que tiene ya el conocimiento, el desahogo de la prueba, la debe valorar. Y las pruebas van a tener distinta valoración. Hay tres tipos de valoración de una prueba. Una se llama legal o tasada. En ella el legislador establece el valor que se debe dar a cada uno de los medios de prueba. Por ejemplo, la ley me dice
La documental pública hace prueba plena. ¿Y cuál es esa documental? Porque esa me conviene a mí si estoy en un litigio. Pues yo entrego documentales públicas para que hagan prueba plena. Son todos aquellas pruebas emitidas por autoridad legítima en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, ¿qué te parece un pasaporte? Yo presento mi pasaporte y lo está expidiendo la autoridad. Si ahí dice que yo soy mexicano, que nací en Monclova, Coahuila, pues así es, punto. Salvo que el pasaporte sea falso. Entonces estoy metido en un problemón. Tengo que responder ya penalmente cómo fui a obtener un pasaporte falso. Pero sería lo único que podría desbaratar esa prueba. Un acta de nacimiento. Ahí está expedido. Nací en Morelia, Michoacán, en tantos más tantos, y lo está expidiendo el registro civil de la ciudad de Morelia. Salvo que la prueba, claro, sea falsa. Entonces, la ley dice, las pruebas documentales son, se deben valorar como prueba plena, salvo que sean apócrifas. En cambio, las documentales privadas son las que expedimos los particulares. Y entonces solamente hacen prueba plena cuando se adminiculan, así se llama, es el verbo que utiliza la ley, adminicular. O sea, se confrontan con otras pruebas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la factura de un proveedor con el que yo contraté sillas para un evento, fueron tantos miles de pesos en las sillas para el evento, pues yo voy a demostrar con la factura debidamente eh, registrada y debidamente emitida, como lo ordena el SAT. Entonces yo estoy emitiendo mi factura, aquí está, ¿sí? Pero esa es una documental privada porque la extiende una empresa. Entonces no hace prueba plena. Me podría servir para efectos de fiscalización. Gasté tanto en las sillas que se alquilaron para ese evento. Y aquí está la factura. Bueno, hay que adminicularla con otras pruebas que den fuerza a esa factura porque no está emitida por autoridad. Entonces ahí se llama la valoración de la prueba legal o tasada, porque la ley dice cómo la debes valorar. En cambio es libre cuando se faculta al juzgador para determinar cómo lo va a valorar. Para ello se requiere el uso de la lógica y la razón. Por ejemplo, me hablan de las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. La lógica es una disciplina filosófica, es una parte de la filosofía que estudia las reglas del pensamiento coherente. Es el mundo de los silogismos, de la ley de no contradicción. Tú los estudiaste en preparatoria o en bachillerato y sacaste 10 allá en la prepa con lógica. Entonces tú entiendes lo que es la lógica. Incluso cuando algo es evidente, indebidamente decimos es lógico, porque embona perfectamente el razonamiento. Y hasta decimos, hombre, eso es lógico. Tal vez no debes decir que sea lógico, sino más bien eso es evidente. Porque la lógica implica una especulación más compleja. Pero bueno, la lógica es la parte de la filosofía que nos enseña las reglas del pensamiento coherente. Bueno, ante esta circunstancia me dicen, tú juzgador puedes juzgar con tu criterio, por eso eres juez, conoces el derecho. Entonces, te dejamos a ti valorar la prueba, pero aplicando reglas de la lógica.
que veas que no caes en contradicción, que veas que, dada la misma circunstancia, se da el mismo resultado, etcétera, la lógica. Pero también la máxima de la experiencia. A lo largo de tu carrera judicial, has tenido ya una gran experiencia en juzgar y valorar. De manera que aplica toda esa sapiencia, todo ese conocimiento que te dieron, no solamente los libros, no solamente en la escuela donde terminaste tu carrera, sino esa experiencia, ese plus que tienes. Imagínate la cantidad de casos que has juzgado, algunos muy complejos. Ahora toda esa experiencia, todo ese expertise te puede servir para valorar. ¿Y qué es la sana crítica? Reunir los dos. O sea, la experiencia y la lógica te van a dar eso que llamamos sana crítica. Entonces dejamos ahí a que los jueces decidan cómo valorar cada prueba. Ese es el sistema libre de valoración, muy diferente al tasado. En el tasado te dicen, así lo vas a valorar, punto. En el otro te dejan a tu criterio. Ahí el juez se puede mover con mucha libertad, desde luego respetando las cosas de la lógica, ¿verdad? Pero también puede haber una tercera opción mixta, en la que unas pruebas están tasadas y otras quedan al arbitrio del juzgador. Entonces combina los dos anteriores. Ese es el que tiene nuestro sistema electoral, procesal electoral. Si tú ves la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, unas pruebas las tiene determinadas, cómo se deben valorar, y otras las deja al libre criterio del juzgador, en este caso los magistrados, magistradas. En consecuencia, nuestro sistema probatorio electoral, estoy hablando nada más de lo electoral, es de carácter mixto. Permite que el juzgador tenga ciertos ámbitos de posibilidad, de independencia, y en otras que es tajante, cómo debes valorar. Ahora, las diligencias para mejor proveer. Diligencias son actividades, ¿sí? Hacer diligencias son trámites. Entonces son aquellos actos realizados por el tribunal conforme a sus facultades con el objeto de formar su propia convicción sobre la materia del litigio. Persiguen el fin de conocer la verdad sobre puntos controversiales. Fíjate, por ejemplo, hace ya algunos ayeres llegó a Sala Toluca, la quinta circunscripción plurinominal, un asunto curioso. Se había realizado la jornada electoral en una escuela pública. Y viendo las actas de instalación de casilla y luego las de cierre y cómputo, pues se observaba algo raro, porque en la de apertura hablaban de la escuela Leona Vicario, ubicado en tal calle. Y al cerrar la casilla y hacer el cómputo, se hablaba de la escuela Andrés Quintana Roo y en otra calle. Entonces, pues, desde luego, un partido político alertó. Quiere decir que el escrutinio en cómputo se hizo en un lugar distinto a donde estuvo ubicada la casilla, y eso es causal de nulidad de la votación recibida. Uy, pues era así, les cayó como anillo al dedo para impugnar. La autoridad responsable manifiesta lo siguiente. Fíjate que es la misma escuela, ocupa toda una manzana, pero hay dos turnos. Uno es el matutino, que es para niñas. Tiene su entrada efectivamente en la calle tal y se llama Escuela Leona Vicario. Y la otra es vespertina, es para varones,
y tiene su puerta de acceso y salida por otra calle. Esto para evitar que por la misma puerta entren y salgan los niños en un momento dado, que se junta la salida y la entrada. Es la misma. Y se le puso a las dos escuelas. O sea, acuérdate que en la vida real, Leona Vicario, la heroína, y don Andrés Quintana Roo, el gran personaje de la independencia, fueron marido y mujer. Pues entonces dijo Sala Toluca, vamos a personarnos, ¿sí? Hacer una diligencia para mejor proveer. Vamos a ver una visita, ¿sí? Una acción de vistas para ver que efectivamente es la misma escuela. Se apersonaron con el secretario general y todo lo que ordena la ley para estos casos. Y bueno, pues sí, era la misma escuela, ocupa toda una manzana y efectivamente hay dos puertas en dos calles diferentes. Entonces se demostró que lo que aducía el partido político no tenía sentido. Entonces, ves, son diligencias para mejor proveer y estas las toma el propio juzgador, en este caso el magistrado concretamente, es el que considera que puede hacer algunas diligencias para hacerse de mayor convicción, no quedarme con la duda, ¿será verdaderamente la misma escuela? ¿Será otra? Etcétera. No, era la misma escuela, se ocupaban los mismos salones. No había una barda que dijera, no, pues mira, hay dos escuelas, esta es la A y esta es la B. Están contiguas, pero no es la misma, ¿no? Se ocupaban los mismos espacios, la misma dirección, los mismos lugares de juego, de recreo, etc. Era la misma escuela. Ahora, resoluciones administrativas, acuerdo y resolución. Los acuerdos son los pronunciamientos de los órganos de la administración que producen determinaciones con efectos jurídicos. En este caso sería el INE. El INE emite muchos acuerdos. Ahorita que vamos a entrar al proceso electoral de 2024 tan importante, pues se van a emitir muchos acuerdos por parte del tribunal. Por ejemplo, hasta para la determinación de la tinta indeleble que se pone en tu dedo cuando votas, pues se hace a través de un proveedor que previamente ha demostrado lo idóneo de su producto, lo inofensivo y desde el punto de vista económico, lo razonable del precio. Entonces, todos son acuerdos y acuerdos y acuerdos, son una cantidad enorme de acuerdos. Nada más que los acuerdos también los tiene el tribunal. El tribunal, la sala superior, emite acuerdos que son de carácter obligatorio. Por ejemplo, ahora que nos fuimos a la pandemia, al aislamiento por pandemia, que duró muchísimo tiempo, imagínate, la justicia electoral no se podía paralizar. Entonces, pues la sala superior emitió varios acuerdos para poder regularizar, por decirlo así, su trabajo ordinario sin que hubiera precisamente oportunidad de un contagio. Por ejemplo, vamos a hacer las reuniones de los magistrados para acordar y resolver, lo vamos a ver vía Zoom, o sea, en sesión virtual. Eso no está en la ley, pues claro que no estaba, ¿sí? Se dice que sesión pública. Entonces no permitía la pandemia una cosa así. Era un peligro para todas las personas que estuvieran en un auditorio. Entonces, ¿no? Desde tu domicilio, desde donde estás protegido de los contagios, podemos establecer con la tecnología actual una sesión virtual. Y más o menos es lo mismo porque se da a conocer el proyecto de resolución, los magistradas discuten, llegan a un arreglo, votan y se toma una decisión. Pero eso obligó a hacer varios acuerdos. Por ejemplo, que también se incrementara todo el juicio en línea, porque no era posible que la gente pudiera venir físicamente a entregar su documento. En fin, también la notificación, todo. Entonces se tomaron acuerdo tras acuerdo, son como 10 o 15 acuerdos
que se emitieron a propósito de la pandemia para que el trabajo pudiera continuar. La resolución son los actos procesales por los cuales el órgano administrativo puede aplicar la ley y en relación a las pretensiones de las partes. Acuérdate que la autoridad administrativa, el instituto, puede también resolver. Entonces son acuerdos y resoluciones los que emite el INE. En cambio, desde el punto de vista del tribunal, tenemos actos procesales por los cuales el órgano jurisdiccional decide sobre las pretensiones y los demás actos de las partes y de otros participantes. Entonces tiene autos, tiene incidentes y tiene sentencias. Los autos son los pronunciamientos de los tribunales que guardan determinaciones de trámite o deciden cuestiones planteadas por las partes. Por eso hasta en la jerga, en el idioma de los litigantes, se dice obra en autos. O sea, está en el expediente, ¿sí? Búscalo ahí, entre las fojas, está en autos. Los autos son pronunciamientos de los tribunales donde se acuerdan ciertas cosas. Entonces, cuando yo te digo, consúltalo porque ya obra en autos, quiere decir que pues veas el expediente. Ahí seguramente está el documento que yo te estoy diciendo. Los incidentes son procedimientos para resolver controversias relacionadas directamente con un asunto principal. Por ejemplo, resulta que interpusimos un medio de impugnación en cualquier materia, incluso en lo electoral. Y una vez que se ha interpuesto, nos percatamos que un juzgador en un órgano colegiado, por ejemplo, no debe intervenir, no puede intervenir ahí como juzgador porque puede haber conflicto de intereses. Yo digo, espérense, ese magistrado es padre del candidato, se debe inhibir, no puede conocer de asuntos donde está inmiscuido un familiar tan cercano. De suyo, el juez debió hacerlo. Cuando advirtió que era un asunto de esta naturaleza, debió haberse inhibido para que lo sustituyeran de conocer ese caso. Pero si no lo hizo, además de que puede caer en responsabilidad, debe de alertarse de inmediato y ahí tienes un incidente. Eso puede ocurrir o no ocurrir, no siempre ocurre, ocurre ocasionalmente. Estamos poniendo un ejemplo. Y la sentencia es la resolución que atiende el fondo del asunto, que resuelve la litis. Y la resolución es propiamente del Poder Judicial, la sentencia. Ahora bien, ¿a qué le llamamos cosa juzgada? ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada se configura cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando ya no puede ser impugnada por medios ordinarios o extraordinarios. Ya se agotó la cadena impugnativa, ya no hay nada que hacer. Entonces se considera que ya se va a ejecutar. Por eso se habla de que eso ya es cosa juzgada. Ya se juzgó y hay una verdad judicial. Puede tener dos tipos de efectos la cosa juzgada. Eficacia directa. Opera en otro juicio cuando los sujetos, objeto y causa resultan idénticos en las dos controversias planteadas. Se interpone, por otro lado, otro medio impugnativo igual, con los mismos actores, con la misma impugnación. Se dice esto ya está juzgado, ya no tenemos por qué volverlo a juzgar. Entonces se desecha, porque ya hay una cosa juzgada al respecto, una resolución. También eficacia refleja porque proporciona mayor fuerza o credibilidad a las resoluciones judiciales, evita que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos unidos en lo sustancial
o dependientes de la misma causa. Acuérdense que cuando una situación ya está como cosa juzgada, ya hay una resolución y está quedado firme, ya no se puede impugnar, ya no cabe que tú o yo o cualquier otra persona, pues emitamos criterios diferentes. Te puede gustar o no, pero así está, y ya está, y es una cosa juzgada. Entonces es inútil que discutas y te pelees, y es cosa juzgada y ya se resolvió judicialmente. Mientras se puede impugnar, pues impugna. Por eso que la cadena impugnativa sea ágil, que pases de la local a la federal, como comenté el caso del juicio electoral. Pero cuando ya causó Estado, también se dice así, si ya es una cosa juzgada, pues ya no cabe discutirla, simplemente hay que cumplir con los puntos resolutivos en la medida que te toque a ti. Ahora, muy importante, ¿cómo vamos a comunicarnos? El tribunal y las partes. Lo primero que se nos ocurre es la notificación. Pero hay otras formas de comunicación, como tú lo estás advirtiendo aquí. Hay notificación, emplazamiento, requerimiento y citación. Sirven para informar una cosa, o sea, te puedo yo informar en qué sentido estuvo la resolución. Tienes derecho a informarte. También para ordenar, ¿sí? Tráeme estos documentos. También para transmitir ideas del juzgador a los sujetos que intervienen en el juicio. En fin, estas formas son para que el juzgador, el tribunal, se pueda comunicar con las partes. Veamos la notificación, que esa es muy, muy frecuente, pues prácticamente en todos los casos. Es el acto por el cual se comunica una resolución judicial o administrativa a la persona interesada. Aquí pues están poniendo el ejemplo de una resolución. Se te notifica la resolución y en algunos casos, por ejemplo, a la autoridad responsable se le envía copia certificada de toda la resolución para que vea por qué se llegó a esa conclusión y en qué términos quedó esa resolución, los puntos resolutorios. Pero también se te notifica la demanda. Tú no sabes que te están demandando. Entonces hay que ir a tocarte la puerta y decir, oiga, lo está demandando fulano, aquí está. Eso lo hace el actuario o la actuaria. La actuaría es la que lleva a cabo las notificaciones. Y eso también es tan viejo como la historia. Hay un fraile de la época colonial, de los primeros años de la época colonial, Fray Bernardino de Sahagún, un franciscano. Escribió una obra monumental que se llama Relación de las Cosas de la Nueva España. Fue de las pocas personas que alcanzaron a ver cómo era el mundo indígena, el mundo azteca, antes que se cambiara todo por la transculturación española. Y Fray Bernardino de Sahagún, en Relación de las Cosas de la Nueva España, comenta muchas cosas, ¿verdad? Cómo era la comida, las costumbres, las ceremonias fúnebres, etc. Pero entre lo que comenta, dice que en los tribunales existían unos mandoncillos, así los llama, mandoncillos. O sea, unos chamacos a los que les mandaban, unos mandaderos, diríamos, que iban a las casas de los demandados para alertarlos que había un juicio en su contra y se presentaran en tiempo y oportunidad a aducir lo que quisieran en su derecho. O sea, los actuarios, pero llamaban mandoncillos, les dice el padre Bernardino de Sahagún. Claro, él no era abogado, entonces por eso llama mandoncillos, pero nosotros sabemos que eran pues, verdaderos actuarios. Entonces, como ves, la actuaría y esa notificación, ese alertarte de que tienes una demanda en tal sentido, pues ya es muy viejo. Ahora, el emplazamiento, acto por el cual se comunica al interesado la existencia de una demanda en su contra.
Efectivamente, la notificación va acompañada de emplazamiento en el sentido de que por ley te determina que tienes tantos días contados desde la notificación para que acudas ante el tribunal para aducir lo que a tu derecho compete. Entonces, en realidad la notificación en este caso tiene dos aspectos. Por un lado, te notifican, fíjate que te demandaron, aquí está copia de la demanda. Y a partir de aquí, tienes este, tanto tiempo, tantos días contados desde el día de hoy para poder presentar pues, tus argumentos y tus pruebas. Ese es el emplazamiento, te estamos emplazando, dando un plazo para que acudas a defenderte. Requerimiento es la orden del juez dirigida a una persona para que haga algo, deje de hacer algo o entregue alguna cosa para continuar el juicio. Yo le digo, oye, no entregaste el documento que acredita tu personería, te ostentas como de representante del partido A y yo no veo aquí tu nombramiento. Incluso en el órgano de autoridad del que te quejas, nos alertan que tienen registrado otra persona. Entonces, pues demuéstrame tu personería. Te doy 24 horas contados a partir de que llegue a tus conocimientos el requerimiento para que vengas a entregar tu documento donde te acredites como representante de ese partido. Ahí me está requiriendo, entrégamelo. Son 24 horas nada más contados a partir de que se te notifique el requerimiento. Nuevamente aparece la notificación, ahora con un requerimiento. A partir de que te des por enterado, 24 horas tienes para entregar el documento. Ahora, citación es la comunicación judicial a una persona para que comparezca ante el juez en un día y hora señalado. Entonces me dice una persona, fíjate que me están citando en el juzgado fulano, tal día, tal hora. No sé de qué se trata, pero pues tengo mucho miedo que me vayan a hacer algo, me vayan a prender o que... No, te están citando a lo mejor para que hagas una declaración o des cuenta de algo. Tú acude puntual a la hora y el día y el lugar y ya se te informa ahí qué es lo que exactamente quieren que hagas o realices o entregues o lo que sea. Bueno, como ven, todas dependen de una notificación. Entonces, de todas estas comunicaciones, la grandota es la notificación, porque en ella cabe la notificación en sí, el emplazamiento, el requerimiento y la citación. Todo es a través de ese gran espacio, notificación. Que yo esté notificado. Si el juez me está requiriendo, entrégame el documento de tu personería y yo no me entero, yo no tengo la culpa, nunca se me dijo nada. Pero si llega la persona que está en la actuaría, me entrega la notificación donde se me está requiriendo, ya no puedo aducir eso. Al momento que yo me entere, ya tengo 24 horas por ley para cumplir con el requerimiento. Bien, ejecución de la sentencia. De nada serviría una sentencia que no se ejecutara. Pues hay que diga lo que sea el juez, yo también no voy a hacer nada. No, cuidado. Acuérdate que el juez es un poder judicial, él puede, él tiene el imperio, el poder. Entonces, necesitamos que la sentencia se ejecute, o sea, se lleve a cabo en los términos que fue emitida. Si tienes dudas, puedes solicitar en tiempo y forma que se te haga una aclaración de la sentencia. Eso sí, yo le digo a su señoría, pues mire, yo no tengo inconveniente en cumplir, pero lo que no entiendo cuando dice ¿a qué se refiere? Solicito amablemente se me aclare esta parte de la sentencia. Eso sí lo puedes pedir.
Lo que no puedes hacer es decir, no lo cumplo y qué. Bueno, entonces es el cumplimiento de la orden del juez señalada en los puntos resolutivos de la sentencia. La impartición de justicia debe efectuarse de manera pronta, completa e imparcial, e incluye la plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. Fíjate que no puedes decir esto sí lo cumplo y aquello no, no me gustó, no estoy de acuerdo. No, ya lo que tú quieras o lo que tú pienses es intrascendente. Una vez que ha causado estado, tú tienes que cumplir cada uno de los puntos que te atañe. Y por otro lado tienes que dar, en el caso de lo electoral, cuenta de que ya lo hiciste. ¿Sí? Fíjate que precisamente ahorita que hablábamos de la pandemia, pues en el Tribunal Electoral de Oaxaca, con la pandemia tuvieron como todo mundo que cerrar y pues no poder continuar sus trabajos ordinarios. Entonces hubo impugnación sobre esto de personas que se quejaban porque la inactividad del tribunal los estaba afectando y lo demostraron, etcétera. El tribunal les dijo, ya escuché tus razones por las que no puedes tener otros medios para seguir trabajando, falta de presupuesto, etcétera. Bueno, pues tienes que hacerlo así, así y así, ¿sí? Y te doy tal plazo para que lo hagas y que me des cuenta con evidencia de que ya está resuelto el problema. O sea, no nada más que me digas, no, pues ya estamos trabajando, no, no, evidencia de que ya lo estás haciendo. Y pues el tribunal tuvo que hacerlo, inmediatamente ponerse en marcha todo para que no se afectara a nadie por la inactividad. Una inactividad que se explicaba por la pandemia. No lo hicieron arbitrariamente, pero con todo y la pandemia no podíamos dejar de trabajar, como sucedió en el Tribunal Federal en todas sus salas. Sí, estuvimos bajo presión unos cuantos días, pero enseguida se habilitó todo lo necesario para que el trabajo continuara. Y el trabajo continuó. Incluso en plena pandemia hubo elecciones, se acordarán ustedes, en dos estados de la República, en Coahuila y en el estado de Hidalgo. Y había un problemón porque no teníamos en esas épocas ni vacuna ni nada y la gente estaba apanicada. No sabíamos en qué iba a quedar toda esta pesadilla. Cantidad de muertos, los hospitales saturados. Pues ¿quién va a salir a votar? ¿O quién va a estar en la mesa directiva de Casilla? Sin embargo, con una gran valentía, con una gran responsabilidad y sentido del deber ciudadano, la ciudadanía de ambos estados fue a elecciones. Lo que pasó ahí fue que se aplazaron lo más posible, pero llegó el momento que no se podían aplazar más. Claro, la gente llegó como si fuera la luna, ¿verdad? Con su careta y su cubrebocas y sus guantes y todo lo que pudo para protegerse. Pero se hicieron las elecciones, se resolvieron a nivel federal y local las impugnaciones y los órganos se integraron con toda oportunidad. Eran elecciones intermedias. Era para presidencia municipal, es decir, para ayuntamientos en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila para diputación local. Y el día de la toma de posesión coincidió con la fecha que constitucionalmente tenían asignada. Pero ¿cómo fue esto? Pues primero por el valor, la capacidad de responsabilidad de la ciudadanía de ambas entidades. Eso no se discute, al contrario, se admira plenamente. Pero también porque las autoridades pues siguieron realizando su trabajo como pudieron. Así es que, pues en este caso, la sentencia la tuvieron que cumplir ahí en Oaxaca al plazo que les dieron y dando a conocer los resultados con las evidencias que quería la sala superior. Ahora, medios de apremio y correcciones disciplinarias. Pues son aquellas sanciones que aplica el juzgador para cumplir sus resoluciones. Apercibimiento.
Es una advertencia que la autoridad hace a determinada persona sobre las consecuencias desfavorables que podría acarrearle la realización de ciertos actos u omisiones. Es una llamada de atención. Espérate, ¿eh? O sea, no vayas por ese camino porque la sanción puede ser esta. Como cuando en la sala de plenos alguien quiere alborotar y levantar la voz y pues suena el martillito de la presidencia, ¿verdad? Y dice orden en la sala o ordeno desalojarla y seguimos actuando en privado. Entonces, cuidado, ya te llamaron la atención, ya te dijeron que por ahí no. También es una amonestación, advertencia o represión para que no se repita un comportamiento considerado indebido dentro del procedimiento. Y desde luego, pues también dentro de estas medidas está la multa, pena pecuniaria consistente en el pago al Estado de una cantidad de dinero. Se te multa, se te fija una multa. Esto le pasa mucho a los partidos políticos y a veces las multas son tremendas, son de cantidad exorbitante de dinero que lo toman de su financiamiento. Auxilio de la fuerza pública, el uso de los medios de coacción del Estado por ordenar que alguien haga algo u omita una acción. Entonces se puede pedir la fuerza pública. El arresto es la detención administrativa de carácter provisional que se practica en contra de una persona por orden de la autoridad. Entonces, pues mira, aquí tenemos esto. Tenemos las acciones tuitivas de intereses difusos de los partidos políticos que podrán deducir acciones tuitivas, o sea, defensivas, cuando se reúnan ciertos elementos. Y finalmente, la suplencia o deficiencia de la queja, de la que ya hablamos también. Es decir, hay veces que si tú tienes algunos limitantes en tu escrito de demanda, pues se suple esa deficiencia de la queja. Hay otros casos en que no hay suplencia, que el juicio es de estricto derecho y nadie te va a ayudar. Y aquí termina esta presentación que pues fue elaborada por ustedes, por el maestro Fernando de la Pesa Berrios. ¿Quieren que se les mande también? ¿Consideran que vale la pena? ¿Si la quieren? Bueno, pues si la quieren, la mañana se las mandamos, ¿verdad? ¿Ya les llegó la mía, la anterior? Sí, ya les llegó. Sí, Bueno, doctor, muchas gracias. mañana, en el curso de la mañana, no se los ofrezco que hoy mismo, porque ya la hora es muy avanzada y ya se nos dificulta encontrar la logística, pero mañana, en el curso de la mañana, se las envía. Y pues esta fue una segunda oportunidad que tuve con ustedes. Y creo que hay una tercera, fíjate. Eso pues es para ustedes muy pesado que un mismo profesor te esté dando todas las clases, pero te prometo que no es todo el diplomado, ¿eh? Por supuesto que no. Vas a tener la intervención de otras personas con una enorme experiencia en materia procesal. Pero creo que la próxima que va a hablarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me corresponde también a mí. En fin, vamos a verificar. De cualquier manera, pues mira, aunque es muy temprano, todavía falta un buen rato para la hora, pues como en las juntas, una vez agotada la agenda, pues se levanta la sesión. Si estuviéramos en sesión pública, pues con el martillito tocaríamos el artefacto y nos salimos todos, ¿verdad? ¿Les parece bien que lo dejemos hasta aquí? ¿Sí? Vamos a preguntarle al ingeniero Galván si no tiene por ahí algún pendiente en su chat. Ingeniero, ¿nos escucha usted? Claro que sí, doctora, aquí estoy. Bueno. Usted me dice, ¿Ya no tiene pendientes ahí?
Aquí tengo. No, ahorita sí ya está todo bien, doctor. Bueno, pues nos da permiso de salirnos, ingeniero. Claro que sí, voy suspendiendo la grabación, doctor. Bueno, le mando un fuerte abrazo, ingeniero, y como siempre, mi gratitud por Al todo contrario, su doctor. apoyo invaluable, y espero que la tarde le sea propicia. Muchas Cuídense gracias. mucho.